Yo soy Carlos, ella es mi esposa Alexia y este es un episodio más del podcast Testigos Extraordinarios. Hoy con nosotros está la pastora Cristina Samaniego, que es pastora y amiga nuestra desde que Carlos se convirtió y conoció a Jesús. Es una persona súper importante en nuestro corazón y que aparte queremos hoy platicarles un poquito de su historia, porque es una historia que nosotros creemos que es extraordinaria verdaderamente y esperamos que impacte sus corazones así como impactó el nuestro cuando nos lo contó. Tiene particular relevancia en este momento porque acaba de estrenarse una serie de Luis Estrada en Netflix que habla sobre las Poquianchis. Cristina es hija de una víctima de las Poquianchis y nos parece muy interesante cómo la vida de su mamá estuvo marcada por la violencia, el abuso y cosas muy graves. Cristina vivió como consecuencia de eso cosas muy fuertes y hoy es una mujer de Dios que se dedica al ministerio, que tiene una misión en la iglesia bastante interesante, cómo Dios pudo restaurar todo eso, y creo que es bien interesante que nos platiques. Gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros, bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias. Siempre es un gusto convivir con ustedes. Cristina y su esposo Juvenal Samaniego fueron los pastores con los que nos encontramos en mi primera experiencia con Cristo. Así es. Ella es pastora en Tijuana y en San Diego. Yo tuve un asunto muy particular con Dios. En el primer episodio de este podcast lo pueden encontrar. Siempre me gusta hacer referencia de eso para quien lo escucha por primera vez. Y son gente muy especial en nuestros corazones. Creemos que su historia tiene algo muy poderoso y espero que encuentren ustedes también eso en lo que nos va a contar hoy. Cuéntanos, Cristina, sobre la historia de tu mamá. Una historia muy interesante, víctima de las Poquianchis. Sí, nomás que quiero aclarar que yo no nací de siendo ya estando prostituida, sí, claro, adentro, ¿verdad? Sino fue después, afuera de todo lo que ella pasó. Yo sé la historia de mi mamá porque pues me lo cuenta una tía, ¿verdad? Yo haciendo mi rompecabezas de muchas situaciones que yo pasé como niña, pues a veces uno quiere saber por qué te pasa esto, por qué el otro. Entonces tú necesitas ir a las otras fuentes que estuvieron más cerca de la persona que la conocieron, pues para que te expliquen, ¿no? O sea, qué pasó en la vida de la persona. Entonces, qué más mejor que mis tías, que eran hermanas de ellas, que pues ellas la vivieron en carne propia, ¿verdad? Cuando mi mamá tenía pues 13 años, me cuentan ellas, que pues tenía un novio de 17 años, y el novio la lleva con engaños y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayamos a un parque y que van a venir unos familiares míos de Estados Unidos y me gustaría que los conocieras. Y ahí empieza la historia de mi mamá. Pues mi mamá, pues, inocente, ¿no? Va a conocer a estos familiares sin darse cuenta que pues realmente eran ellos los que estaban comprando a las muchachitas para poderse vender a las Poquianchis, ¿verdad? Entonces, pues resulta que mi mamá, pues sí, se va con ellos, tristemente se va con ellos. El novio la vende. Entonces. El novio la vende, ajá. Y desde ahí, pues mi abuela ya no sabe nada de mi mamá. Entonces mi mamá empieza a vivir, pues la vida triste dentro de lo que es la Poquianchis. Yo hace mucho miré una película de hace muchos años, te puedo decir que sería unos 15 años, yo miré una película porque quería saber la historia de mi mamá. Sí fue algo duro, difícil poderla mirar porque pues sabiendo que es tu mamá, ¿no? Sí, que tu mamá vivió eso. Exacto, y que vivió eso. O sea, yo iba a ver las escenas de las cuales ella vivió. Y sí me llegaron a mi corazón porque fue algo difícil. Y pues miré cómo les daban el trato tan fuerte. O sea, en una ocasión, una de las que me impactó muy fuerte es que ellas les daban de comer frijoles, nada más puros frijoles. Y era todos los días, o sea, darle frijoles y nomás 2 veces al día. Y pues ellas se morían de hambre, decían, pues tengo hambre, dame más. Y decían, no es todo lo que hay lo que vas a comer. Total, que llegó el tiempo de que ellas de tanto morir, yo creo tanto frijol, se empezaron a ¿cómo se llama? A enfermar del estómago, enfermar del estómago. Y como ellas pues se hacían en sus pantalones, bueno, no eran pantalones, era una batita que solamente tenían. Se hacían, entonces las sacaban afuera en un poste, yo me acuerdo en esa película que las sacaban en un poste, las amarraban y ahí las dejaban, y las dejaban días.
hasta que pues llegaba el momento que una sí se llegó a morir. Y cuando ellas reclamaban querer comer, les decían sus compañeras, pues miren, ella tiene hambre, las que le quieran ir a pegar, vayan a pegarle. Y yo miraba cómo las muchachitas que iban y le pegaban, lo tenían que hacer porque si no ellas les iban a pegar también. Entonces iban y lo hacían, pero yo miraba que ellas como que sacaban ahí su frustración, su coraje, todo lo que estaban pasando. Ajá. Y pues la verdad, sí mataban a las muchachas. Claro. Y sí, eran escenas muy fuertes, muy fuertes. ¿Cuántos años estuvo tu mamá ahí? Ella vivió 19 años. 19 años con los ponquianchis, 19 años ahí adentro. Mi abuela pensaba que mi mamá estaba muerta. Justo yo te iba a preguntar, Sí. ¿cómo lidió tu mamá, o sea, tu abuela? O sea, ¿qué pasó? Un día desaparece su niña Ajá. de 13 años y ya. Sí, ajá, y ella dice, no, pues me la robaron, se murió, la vendieron, o sea, ¿No ella no fue a sé. buscarla? No. De allí eso sí no supe. Sí la estuvo buscando mi abuela, sí, pero ella se dio por vencida porque dijo, no, pues ya la mataron. No la encontró nunca. Nunca la encontró, exactamente. Vivían en Guanajuato. Vivíamos bueno, cuando mi mamá se iba fuera a Guanajuato, vivíamos en Hermosillo. No, pero cuando secuestran a tu mamá, esto pasó En Hermosillo, sí, en Hermosillo. No, creo que en Guadalajara, perdón. Guadalajara. Fue en Guadalajara. Sí, porque estas señoras tenían burdeles en Jalisco y en Guadalajara. Guanajuato. No, ya también en Guadalajara. Ajá. Bueno, sí, ahí fue donde se la llevó de Guadalajara, ya me acordé. Pues ahí vivió toda la vida hasta que un día pues regresa a la casa de mi abuela. Mi abuela casi le da un infarto, pues sí. A darse cuenta que cómo que estás viva, ¿no? Sí, porque importante en la historia es que tu mamá fue clave en que descubrieran a las poquianchis. Oh, sí. Entonces, ella se escapó junto con otras compañeras. Sí, entonces un día, pues ahí conocí un general adentro del... Como un cliente de las... Sí, un cliente, exactamente, un cliente que se enamora de ella porque pues en realidad mi mamá era muy bonita, entonces se enamora de ella y mi mamá le empieza a contar la historia. Yo creo que puedo imaginarme que el señor pues ya tenía mucho tiempo que buscaba a esa muchachita siempre, ¿no? Ya iba como con ella, nomás con ella, entonces le dice, pues cuéntame tu historia, o sea, qué es lo que pasó en tu vida. Entonces mi mamá le empieza a contar la historia, cómo el novio la vendió en engaños de creyendo que eran unos familiares y se la llevan y la traen aquí con los ponquianches. Ajá. Entonces, él le dice, después de tanto tiempo, ella le dice, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo ayudar para que tú salgas de aquí? Si te quieres, porque él le decía que se quería ya irse de aquí, pues que ya estaba pues enfadada de la vida que siempre vivió, ¿no? Pues no conocía otra vida, ¿no? Y ya el general o el capitán le dice, pues dime qué hacemos. Y dice, ¿sabes qué? Dice, en tal fecha ellas salen, en la noche, también una botella de vino o no sé qué, sería algo para que lo emborrachara. Dice, y del otro lado, porque en aquel tiempo era un rancho y era una barda muy grande, y esa barda, pues, tendrían que subirse con escaleras a alguien que le ayudara. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Tráete una escalera para el otro lado y yo me cruzo y tú me esperas ahí. Y sí, quedaron en ciertas fechas en las cuales le trajo la escalera, le trajo el vino, emborracharon al que cuidaba. Y entonces, pues ellas eran 3 y aprovecharon Tu mamá y otras 2 se escaparon. Sí, se escaparon otras 2, ajá, y pues escaparon, sí alcanzaron a escaparse. Pero al otro día, pues escaparon en la noche, el otro día van directamente pues a la judicial, ¿no? A denunciar. A denunciar exactamente y todo. Y ahí explota la noticia. Y ahí explota la noticia, exactamente, ahí explota. Pues tratan, sí, como que alguien les dio el pitazo, la verdad, sí les dio el pitazo y se quisieron como... ¿Se escaparon? Se quisieron escapar, pero sí pero se las encontraron después, ajá, sí las encontraron. Sí, porque pues, nos dices bien, el enamorado de tu mamá era un capitán del ejército. Sí, sí. Entonces había clientes ahí que seguramente estaban... Sí. Claro. Que no les convenía que se supiera. Sí, por supuesto. Gente de poder o... bueno. Exacto. Sí. Y me contaste algo muy fuerte. Además de todo lo que vivió tu mamá ahí adentro, abortos, asesinatos, abusos constantes, pues prostitución... Resulta que el capitán era un asesino. Ah, sí, era un asesino, pero mi mamá no sabía, ¿no? Sino sabía, pues no conocía la vida de la afuera. Claro, no sabía. Entonces él cuando le dice, pues dime, ¿quién es esa persona? ¿Dónde vive? Dice, no, pues yo te voy a decir. Y si lo lleva. A buscar al novio. A buscar al novio, ajá. Pero pues imagínate cuántos años tenía el señor. Él tenía 17 cuando la vendió. Mi mamá duró 40, ajá, 50. 19 años allá metida adentro.
Entonces, pues yo me imagino que era una persona ya mayor con familia, ¿no? Pero resulta que sí va y lo mata. Y mi mamá pues le dice, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de limpiar todo. Y entonces, se encargaba tu mamá de limpiar. Ajá, entonces a mí se me hizo muy drástico, o sea, saber todo lo que ella pasó de niña en lo que era ahí en la casa de trata, ¿no? Y todavía ir a salirse, escaparse de ahí Y en lugar de llegar a un lugar calmado. Llegó una parte donde, pues, oyes, mata a una persona y tú te encargas de limpiarle el cuerpo y todo. Y se convirtió siendo pareja del capitán en quien limpiaba la escena del crimen. Sí, exacto, porque cada vez que él mataba a alguien, ella era la que se encargaba en limpiar todo. Sumándole, ¿no? Te iba a preguntar, o sea, ella se escapa con él y se va a vivir con el general. Sí. Okay. Luego se van a Hermosillo. Sí, después de eso, bueno, cuando mi mamá llega con mi abuela, ¿no? Pues es algo impactante. Tampoco yo soy hija del general. Tampoco soy hija del general. Esa era mi siguiente pregunta. Sí, no, yo tampoco soy hija del general. Ellos tuvieron 3 hermanos que yo nunca los conocí. Fueron perdidos hace muchos años. Hijos con el general, sí, son los 3 que están perdidos. Ajá. Pero una tía mía se encargó en buscarlos, pero nunca los encontró. Entonces, pues yo pienso que mi mamá, pues es que tantas cosas que vivió, yo creo que su pensamiento ya no era algo normal. O sea, imagínate entrar a los 13 años a la prostitución, ver asesinatos, ver a tus amigas, compañeras, gente con la que convives morir una y otra vez. Así es. Abortos y abusos. Todos abusos. Sí, abusos de golpeado, de todo, sí, claro. Sí, fue algo muy fuerte. Entonces se encuentra con tu mamá, regresan, digamos, a casa, pero pues tu mamá estaba marcada por la vida que había llevado con ella. Estaba marcada. Recuerdo que después de esa vida, mi mamá, conoció lo que es mi papá, ¿verdad? Que es mi papá Ramón. Entonces, pues era un señor alcohólico, o sea, ¿qué personas podía agarrar una persona que fue prostituida? O sea, ¿qué personas iba a buscar, no? Tiene que buscar personas drogadictas, alcohólicas, o sea, de la clase que ella vivió, ¿no? Se puede decir. Tu mamá no conocía otra forma de vida. Exacto. Ajá, exacto. No podía ir a buscar a un doctor, a un maestro, enamorarse de alguien así, ¿no? Porque su mente y su vida pues fue de otra manera. Entonces, pues sí, se junta con esta persona que fue mi papá. Pues era un alcohólico, de verdad. Esto ya era en Hermosillo, ¿no? Ya eso era en Hermosillo. Eso te iba a decir, yo me perdí. Sí, ahí ella en Hermosillo. En Hermosillo con el general y ahí se separa del general después de tener... Creo que lo matan al general. Okay. Lo matan, pues sí, después de tantas muertes. Sí, lo matan. Entonces mi mamá queda sola. Yo creo que... Hermosillo. Ajá, yo creo que sigue con sus cosas en las cantinas porque pues era su vida, ¿no? Y ahí conoce al quien era mi papá. Entonces, un día pues mi mamá, yo creo que de la vida cansada tanto... del hombre alcohólico, porque yo me acuerdo que ya vomitaba sangre el señor, o sea, yo me acuerdo muy bien de eso. Y entonces, O sea, ¿recuerdas a tu papá vomitando sangre? Sí, esas escenas eran... Una cirrosis. Sí, claro, aguda, yo creo. Entonces, yo creo que antes, un día mi mamá le dice a mi papá, le dice, ¿sabes qué? Voy a dejar, dijo, tú no quieres cambiar y pues yo me voy a ir. Y solamente lo dijo pues para asustarlo. Y sí nos fuimos, sí, como una amenaza, exacto, y nos fuimos a la casa de mi abuela a pasar el día. Pues cuando regresamos, sí fue algo muy impactante porque yo tendría unos entre 4 o 5 años. Y ella estaba embarazada de mi hermano y mi otro hermanito que tendría 3 años. Yo me acuerdo que íbamos bajando como una lomita y en aquel tiempo las casas allá en Hermosillo pues tenían como palos que salían afuera. Y entonces íbamos bajando a la lomita cuando de repente la primera escena que yo veo pues es a mi papá ahorcado con una manguera. Ajá. ¿Cuántos años tenías tú cuando viste? Yo tenía como unos 4 años. ¿Y lo recuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien. Sí, o sea, yo tengo todavía ese recuerdo muy... Es que fue un impacto, pues, o sea, sí. Llegar con tu mamá, ¿no? Y bajas y la primera escena que miras pues es al señor ahí encargado, muerto, ahorcado, o sea, entonces sí ¿Con fue él algo... nunca tuviste una relación cercana? No, solamente llevarle la vacinica, en aquel entonces se usaba una vacinica para llevarle que pudiera vomitar, que es lo único que me decía mi mamá, vete a la vacinica porque tu papá ya va a vomitar. Y esa es la escena que yo recuerdo. Y después de esto es cuando deciden irse a Tijuana, ¿no? De ahí ya nos vamos a Tijuana, que es lo que yo recuerdo, de ahí ya no recuerdo más, sino que estamos en Tijuana.
otra vez mi mamá, ¿no? Vuelve a buscar a alguien, a encontrar a alguien en una cantina, ¿verdad? Y se repite la historia. Se repite la historia, o sea, una historia que se tenía que estar repitiendo, ¿no? Por la vida que ella llevó. Sí, ella solo sabía trabajar en cantinas. Sí, en prostitución solamente era su trabajo, o sea, ella no sabía otra cosa que hacer, porque pues desde chiquita, de los 13 años, o sea. Sí, desde los 13 y ya estar libre casi a los 40, casi. Uh-huh. Toda la vida ella solo había sido una cosa y es. Exacto. Y sí, y pues ya en eso recuerdo que ya estábamos con mi padrastro, Antonio, y yo lo quise mucho a este señor porque realmente él siempre me respetó como papá, o sea, nunca me vio como mujer, siempre como una hija. ¿Y con Antonio entonces? Entonces, mi mamá conoció a Antonio en la cantina y mi papá pues realmente sí era un señor muy trabajador. Él era carpintero, Antonio. Sí, Antonio era carpintero. Él trabajaba también en eso cuando los conejos le quitan la piel y hacer bolsas. Él se dedicaba a eso, quiere decir que le iba muy bien. ¿Como tlapalería? No sé cómo se dice. Pieles, ¿no? Sí, ajá. Entonces, pues se juntan, deciden vivir juntos. Y mi papá le dice, pues, ¿sabes qué? Yo te voy a sacar de esto, pero yo quiero que tú seas una esposa, alinees, ¿no? Te alinees, exactamente, seas una esposa para mis hijos y yo puedo dedicarme al trabajo. Porque como te digo, él le iba muy bien. Entonces no había necesidad que mi mamá regresara a hacer eso. Pero para ella era difícil porque fue la vida que ella vivió, o sea, no la podías cambiar, no le podías quitar ese pensamiento, la vida que ella había vivido, pues era muy difícil. ¿Tu mamá tomaba? ¿Cuántos años tenías tú ahí? Yo tendría como 6 años. Mi mamá tomaba. Yo nunca la vi borracha. La verdad. Nomás lo único que no miraba es que no estaba en casa. Pero sí, sigue con la vida de mi papá. Tu papá, que digamos tu papá Antonio. Antonio, mi padrastro. Que no es tu papá biológico. Que no es mi papá biológico. Pero lo que hiciste como tu papá. Sí, porque él me dio esa oportunidad de verlo como papá y respetarme como papá. Y sabiendo que tu mamá pues nunca se rehabilitó, digamos, la relación con Antonio y ella no era muy buena. No, fue nunca muy buena porque, pues para mí, como les digo, mi mamá era muy difícil, pues ser una vida normal, o sea, no fue para ella una vida normal, era muy difícil hacer una vida normal, así que cuando mi papá se iba a trabajar, cuando ella podía se escapaba y se iba a la cantina a hacer sus anhelos, sus deseos, sus necesidades que ella vivió, ¿no? Entonces, ahí pasaba que nos dejaban nosotros solos, sin comer, sin nada, y no venía hasta en la noche o no sé, en la madrugada, cuando mi papá pues se daba cuenta que mi mamá no había llegado. ¿Él estaba trabajando? Sí, él trabajaba, regresaba a casa y pues no estaba mamá en casa, entonces, pues sí, ahí yo viví cosas muy fuertes porque me acuerdo que dormíamos en una casa y tenía la cama donde dormíamos mi hermano y yo con ellos, a los pies. Teníamos que dormir con ellos porque no había una cama. Entonces dormíamos en los pies con ellos y de repente yo recuerdo empezar a sentir como patadas, como que te doy una y tú me das otra y así. De repente hay unas patadotas y pues ya tiene que brincar uno de la cama, ¿no? Y se estaban peleando. Ya empezaron a pelear, ajá. Pero yo nunca entendía por qué estaba pasando, sino que ya de grande yo empecé a hacer el rompecabezas. Empecé a preguntarle a mi tía, oye tía, ¿por qué mi papá golpeaba a mi mamá? Y pues ya empezó a tener sentido. Yo ya de grande pues empecé a sentir sentido. Yo misma hacer ya mi rompecabezas. Ahora yo me acuerdo que pasó esto, es porque pasó esto. Era cuando mi mamá se escapaba. Llegaba mi papá y pues no la encontraba, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo de una ocasión tan fuerte que también me impactó mucho en mi vida. Fue un día que, fueron dos. Una, yo me acuerdo que estaba con una vecinita jugando y pues mi casa estaba... la vecinita vivía arriba de un cerro y tú podías ver la casa hacia abajo. ¿La tuya? La mía. ¿De tu casa? De mi casa. ¿La casa de la vecina se veía? Sí, se miraba, ajá. Y yo recuerdo que oí como cuando alguien empieza a destruir cosas adentro de una casa, a golpear y eso. O sea, como una niña de 6 años puede sentir y saber que lo que está pasando es en su casa. Uh-huh. O sea, es imposible, ¿no? Yo lo sentí y lo primero que hice fue asomarme porque era una barda y me asomé. Y miré la puerta abierta y dije, sí, es mi papá, o sea, mi padrastro, es mi papá haciendo un desastre en la casa. Cuando yo bajo, ese fue un día de mi cumpleaños, yo me acuerdo mucho. Mi mamá traía un pastel. Estabas cumpliendo 7 años. Estaba cumpliendo 7 años, exacto. Entonces, cuando yo bajo,
pues mi papá se va, ¿no? Y yo entro a la casa y lo primero que veo es que es la comida embarrada en el techo. La comida de tu cumpleaños. Sí, la comida de cumpleaños podría ser, y el molcajete metida en la televisión, de que aquel tiempo pues, eran televisiones de 3 bulbos, ¿no? Entonces estaban metidos allí, pues sí fue un desastre en la casa, o sea, quebró todo lo que pudo. Pienso que era su frustración de saber esta mujer nunca va a cambiar. O sea, solamente no la encontró y se enojó. Sí, se enojó, claro. O sea, él sabía dónde estaba, era lógico que él sabía dónde estaba. Entonces, cuando él se va, mi mamá regresa, o sea, como que se cruzaron. No se vieron, pues, que mi mamá había venido a la casa, pero mi mamá venía con un pastel para traerme, para celebrar mi cumpleaños. Pero nos fuimos con una vecina porque mi mamá vio el desastre que había pasado. Y dijo, ¿sabes qué? Pues no me conviene que mis hijos... Quedarme y que mis hijos vean lo que pasó. Entonces nos fuimos con una vecina a celebrar mi cumpleaños, o sea, solamente era partir un pastel, ¿no? Fue el único que me acuerdo que me hicieron, es el único pastel. Y entonces, mi mamá creyó que yo no me había dado cuenta que la casa la había destruido mi papá, sino que se me había dado cuenta, ¿no? Entonces nos vamos con la vecina, partimos el pastel, y en la noche, pues empieza lo bueno. ¿Regresas a la casa con...? Sí, regresamos, sí, pues a dormir y todo, ¿no? Y empiezan los trancazos, a golpear a mi mamá. Sí, empieza a golpear a mi mamá muy feo, muy fuerte, al tal grado que, pues, mi mamá, pues, gritaba como loquita, ¿no? Ayúdenme, porque me quieren matar. Y pues esa fue una escena. La siguiente escena más fuerte también fue cuando también mi mamá, llegó mi papá de trabajar y no la encontró. Y ahí sí se fue más fuerte porque ya llegó mi mamá más noche. Serían como las 12 de la noche. Y pues uno como niño, si no te dicen vete a dormir, no te duermes, ¿no? Ahí estás. Jugando. Sí, ajá. Entonces, pues yo veo llegar a mi mamá, vamos a acostar, y ¿cuál acostar? Empezaron los trancazos, ¿no? Entonces mi mamá, pues empieza a ser golpeada muy fuertemente, que la dejó, pues sin ropa. Y eran, yo creo que los golpes tan fuertes que ella salió corriendo a la calle, ahora sí a gritar, ayúdenme, porque pues mi mamá me quiere matar, para que alguien le ayudara, ¿no? ¿Y ustedes como niños cómo reaccionaban a ver que estabas...? Sí, pues era llorar. Yo me acuerdo que yo me encerraba en un baño. En cuanto pasaba eso, yo corría a un baño, pues a llorar ahí del susto, de lo que no querías mirar esa escena ni estar en la escena, porque yo pienso que era muy fuerte, muy drástico, sí, claro, para una niña de 7 años, ¿no? Entonces, pues sí, fue mi mamá corriendo como loca, una loca. Yo creo que a la gente no le abrió, dijeron, ay, mira, anda una loca ahí gritando que le ayuden. Y de ahí pues ya me acuerdo que mi papá, yo estaba llorando mucho y me abrazó en sus brazos y me decía, no llores, todo va a estar bien. Pero yo le decía, ¿por qué la golpeas? O sea, ¿por qué le pegas? Y nunca me supo decir nada, solamente me decía, no, pues todo va a estar bien. Ajá, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero yo sentía como frustración, o sea, ¿qué hago? No puedo hacer nada, soy una niña de 7 años llorando y quería saber qué había pasado. ¿Y qué pasó con Antonio? ¿Los dejó un día o se cansó? Sí, se cansó de que mi mamá, pues, lo que pasa es que mi papá cuando mi mamá se quedaba embarazada, hacía que abortara a mi mamá. No, ese niño no es mío, es de alguien que estuviste en la cantina. Y de ahí empezó a abortar como 4 hijos de él. ¿Nunca tuvo hijos con él? Sí, después. Ya después cuando él ya como que la retuvo, no sé, empezó a darse cuenta que sí eran sus hijos, porque nada más tuvo 3 con ella. 2 mujercitas y un varoncito. Entonces, se quedó con ellos. De ahí, pues, como sabía que mi papá empezó a hacerse como alcohólico. Pero no era de los que venían todos borrachos, o sea, sí tomaba, como te digo, o sea, no nos respetaba a nosotros, pero sí. A ustedes nunca les pegó. No, nunca puso la mano sobre nosotros en ninguna forma, en ninguna manera. Siempre fue un hombre, de verdad que yo lo amo y lo quiero mucho porque siempre nos respetó de esa manera, pues. A ocasiones de otras personas, ¿no? Que dicen que pues un padrastro de otra manera, pero en mi ocasión, gracias a Dios, nada de eso. Entonces, yo creo que mi papá se cansó y también mi mamá se cansó de tanto golpe. Más bien fue mi mamá la que se cansó. Tanto golpe. Los dos se cansaron. Sí, se cansaron. Y dijo mi mamá, de seguro, sabes que yo no voy a cambiar y mejor es irme de este hombre. Y nos fuimos. Yo me acuerdo que fue la primera donde nos fuimos, que recuerdo fue en la calle Tercera. Me acuerdo que fue en la calle Tercera.
y había conocido a un hombre ahí en la cantina. ¿Y se fueron a vivir con él? Se fue a vivir con él, ajá. Y una vez yo tenía mi hermanita como 1 año en la ventana por la calle Tercera, porque el hotel estaba en la calle Tercera, y la niña, no sé cómo, viendo tanta gente, alcanzó a mirar a su papá y le gritó, papá. Entonces cuando la niña grita, yo veo que mi papá voltea, yo lo veo, yo quito a la niña, como que mi papá iba a trabajar. Y de repente oigo que ya en la tarde, que serían como, eso fue como a las 10 de la mañana, 11, y en la tarde llega mi papá como a las 5, sube las escaleras y se encontró a la persona con la que estaba mi mamá, y pues empezaron a agarrar trancazos, casi lo mata, lo avienta del tercer edificio, porque nosotros estamos en el tercer edificio, y lo empieza a golpear. Yo lo que hice es que agarré a mis hermanitas y yo me metí al baño, lo que siempre hacía, meterme al baño. Pues sí. Así que cuando yo salí, la Cruz Roja se había llevado a mi papá, que lo había dejado sin dientes porque el señor sabía algo de karate. Ay, Dios. Así que le fue peor a mi papá. Y entonces de ahí esa escena es todo lo que yo me acuerdo, y ahí donde yo recuerdo cuando ya fuimos a vivir al primer ayuntamiento ahí en Tijuana. Uh-huh. ¿El primer ayuntamiento es una colonia? Es una colonia. Ajá, es una colonia. Con este nuevo novio de tu mamá. Ahí todavía no tenía alguien. ¿No? No, siempre vivimos nosotros solos en un cuartito que le rentaba una amiga de ella, que dónde la conoció no sé, pero esa señora, sinceramente, cuando mi mamá se iba, porque mi mamá ya se iba, o sea, ella nos dejaba solas ya, nos dejaba encerrados en un cuarto sin comer, a ella no le importaba si habíamos comido o no, comíamos tortillas duras con agua, ajá. Y a veces, algunas veces dejaba unas sopas, pero pues una niña de 7 años, o sea, no sabe cocinar, pero yo buscaba la manera cómo cocinar una sopa. De hecho, a veces cuando hago sopa de fideo, lo recuerdo, exacto. Pero fíjate que lo recuerdo bien, no lo recuerdo con dolor, ¿no? Hasta de hecho me gusta olerlo cuando lo estoy haciendo. ¿Y recuerdas eso mismo? No, recuerdo como yo gozándome haciendo de comer para mis hermanitos. Tenían 7 años. Ajá, yo tenía 7 años, ajá. Entonces nada más así lo recuerdo. Sí. ¿Y con hermanitos cuántos niños vivían ahí? Pues éramos en total 6 conmigo, pero eran bebés, o sea, yo estaba cuidando un recién nacido. Ajá. Ay, Dios, una niña de 7 cuidando un recién nacido. Ajá, sí, un recién nacido. Entonces tu mamá los dejaba ahí a la buena de Dios, a que tú les dabas de comer ahí. Sí. Hacía sopita. Hacía una sopita de fideo. Y muchas veces no había comida. No, muchas veces no había comida. No. Pero recuerdo una vez que, en ocasiones muy pequeñas, así frases, escenas, se puede decir, donde mi mamá nos llevaba a comer allá en Tijuana hay una casa que se llama la Casa de los Pobres. Y ahí va mucha gente pues pobre, ¿no? Que no tiene dónde comer, gente de la calle, te dan ropa, te dan zapatos, pues ropa, cosas personales. Y nos llevaba a comer ahí, seguido nos llevaba a comer. Siento que, ahorita estoy recordando, siento que como que duró un tiempo, fíjate, sin prostituirse, porque me estoy recordando eso. Porque se daba el tiempo, ¿no? De llevarnos a desayunar, y me acuerdo que era cenar. Entonces, quiere decir que hubo un lazo pequeño. Un lapso de tiempo que no estaba perdida, pues. Que no estaba perdida, ajá. No sé cuánto tiempo, porque la verdad yo hay escenas que yo no puedo recordar, ¿verdad? Y luego después, cuando yo ya no recuerdo qué pasó ahí, pero ya no estamos en esa casa que yo te estoy diciendo. Pero antes de eso había una señora, fíjate, la vecina que le rentaba a mi mamá, era una casa chiquita. Y esta señora tenía ya hijos, te puedo decir que eran como unos 6 hijos de la señora. Y esa señora trabajaba en Estados Unidos. Y a las 6 de la mañana esa señora venía, y nosotros, mi hermano y yo, nos levantábamos tan tempranos. ¿Cómo le hacíamos? No sabíamos cómo le hacíamos para despertarnos un relojito, porque en aquel tiempo pues no teníamos reloj nosotros, ¿no? Íbamos y la esperábamos allí en la parada, donde él iba a bajar en el camión, y le ayudamos con el mandado, porque esa señora, como quien dice, era nuestra abuelita. Y esa la que les rentaba la casa. La que le rentaba la casa, porque estaba pegada de su casa, era un cuartito nomás. Y esa señora era tan linda con nosotros, que ella, a pesar de que venía tan cansada de venir a trabajar a las 6 de la mañana, nos decía: mis niños hermosos, chulos, ahorita les voy a hacer su avenita con plátano. Y eso nos hacía, nuestra avenita con plátano.
Y ella, la verdad, nos hacía de comer. Como quien dice, ella nos daba de comer. Al mediodía también nos daba de comer ella. Y ella fue una señora tan linda, tan hermosa, la señora. Sus hijas, de hecho, todavía veo a sus hijas de ellas, que son 2, son las que yo jugaba mucho con ellas, que hacíamos casitas y eso. Todavía las sigo viendo a ellas todavía. Ahorita aún de adultas, ya con sus hijos ellas, y nosotros, de hecho, nos decimos manitas, porque pues, nos criamos chiquitos. Sí, nos criamos, porque en realidad yo me la pasaba en la casa de la señora. El cuartito estaba pegado a su casa, pegadito. Yo nada más salía a la puerta y ya estaba su puerta de su casa de ella. Entonces, nosotros, en realidad, en esa escena que yo te estoy contando, todo ese tiempo, yo nunca vi a mi mamá. Solamente llegar en la madrugada. Quiere decir que ese tiempo ella... Regresó a las andadas. A las andadas, exactamente. Entonces esa señora se dedicaba a nosotros, pero como ella trabajaba en Estados Unidos, ella no estaba toda la semana, sino que regresaba, como decir, un viernes o más bien el sábado en la mañana, yo creo. Y nosotros la esperábamos. ¿Y tu mamá le pagaba por cuidarlos o algo? No sé. No creo. Más bien era por la bondad de su corazón. Sí, era por el amor de que nos tenía, pues, siempre nos decía mis niños, ay, mis niños, otra vez están solitos mis niños, ahorita les voy a hacer su avenita con su plátano. Y pues para nosotros nos fuimos criando con ella porque pues era como nuestra abuelita. Aún ya de cuando ella se iba a morir, tiempo atrás, yo la fui a mirar a ella. Y todavía me reconocía, ay, mi reina hermosa. Y yo me acuerdo que me solté llorando porque si una persona que no es tu familia y que te recuerde y te diga esas palabras, ¿no? Y que te puedes recordar que ella estuvo contigo en todos los momentos difíciles que no tenías que comer ni nada. ¿Tú habrás tenido 7 años, 8? Sí, 7 años. 7 años más o menos. Ajá. 7 años. Y después, de ahí... Yo recuerdo que ya nos fuimos a vivir a una colonia que se llamaba en Tijuana, primero ayuntamiento, perdón, no, en la Guaja de la Tuna, ahí en la Guaja de la Tuna, y ahí, pero nos vamos con una persona que mi mamá traía, pues que era una persona de la cantina también. Otra pareja. Otra pareja, exacto. Otro novio. Otra persona, ajá, que llegó a vivir con nosotros, pero esta persona era una persona alcohólica también, y yo recuerdo también que él vomitaba sangre, y yo me acuerdo que una vez mi mamá le dijo, ¿sabes qué? No te voy a dar alcohol. Y se puso tan mal el señor que casi se muere. Yo creo que era la necesidad, ajá. Entonces, de ahí mi mamá, pues el señor alcohólico, ¿no? Y mi mamá, pues nomás trabajaba en lo que sabía que tenía que trabajar. Yo creo que no era suficiente para 6 niños. Y después, pues sí, 6 niños, pues para mantenernos, ¿no? Entonces ella busca la manera como podernos a mantener. Y de repente nos lleva a una parte donde se llama como pepenadores, ¿no? Donde recogen gente comida, donde echan basura, pues. En un basurero. En un tiradero de basura, ajá. Pero en aquel tiempo, yo recuerdo que las tiendas grandes, como Calimás y todos ellos, no sé si todavía existía Calimás en aquel tiempo, yo digo que sí, pero tiraban las cosas buenas como arroz, frijoles, latas, que se iban a caducar un día para otro. Entonces ellos los tenían que sacar del almacén. Y esas eran las que nosotros nos llevábamos. Los llevaban a ese tiradero y ustedes... Los recogíamos. O sea que las tiraban porque ya se iban a caducar, pues. Entonces, y tu mamá los llevaba ahí a recoger. Y no nomás era yo, eran muchas personas. Que vivían de comer. Que vivían de eso, exactamente. Porque pues imagínate, pues arroz, frijol, se hacía algo bueno. O sea, no era algo que dijéramos está podrido. O sea, no. Era azúcar, yo me recuerdo muy bien, azúcar, leche, de la Yersa en aquel tiempo. Y entonces, y pues así empezamos a vivir. De repente mi mamá, yo creo que la gente de ahí le empieza a decir, mira, allá hay una iglesia chiquita donde llevan despensas, si escuchas la palabra de Dios y ahí te dan una despensa. Y pues mi mamá empezó a ir, entonces empezó a llevar a nosotros y llegaban americanos. Cuando ya terminabas el servicio, llegaban los americanos y te regalaban ropa, zapatos, ponían como varias mesas. Y tú tenías que pasar a cada mesa de las necesidades que tú tenías. Que la persona tenía. Entonces mi mamá pasaba a las mesas, pero tú ya salías con una bolsa de despensa. De despensa con aceite, frijol, pan. Y pues ya salíamos con esas despensas. Y
Y pues ahí empezamos a quedarnos solas otra vez en la casa porque mi mamá pues regresó otra vez a lo mismo, porque la persona que él traía pues era una persona alcohólica, ¿no? Pero esa persona siempre quiso como abusar de nosotros, o sea, de mis niñas y de mis hermanitas. ¿Abusar sexualmente? Sí, sexualmente quiso como querer abusar de nosotros. Pero gracias a Dios que nunca pasó, porque había una vecina a un lado de nosotros que ella sabía que mi mamá nos dejaba sola. Entonces yo iba con ella y le decía que a mí me daba miedo el señor que vivía con mi mamá, y ella me decía, hija, tú no te preocupes, o sea, si tú sientes miedo, siempre ven conmigo. Y ahí yo me doy cuenta cómo Dios era tan bueno y tan hermoso, porque si te fijas que atrás yo te estaba diciendo que la señora que nos cuidaba, esta señora, o sea, el Señor siempre ha habido alguien que suplía a tu mamá, digamos. Exactamente, siempre cuidaba de nosotros, o sea, más que nada de las mujercitas, porque mis otros 2 hermanos estaban tan chiquitos que ellos iban a la calle todo el día, yo no sabía de ellos hasta en la noche. ¿No sabes qué hacían? No. Sí, se iban a la calle a buscar comida, sinceramente. ¿Qué pasó de su vida? O sea, ¿qué pasaba en su vida en esas? Nunca supe, la verdad. ¿Cuántos años tenían ellos más o menos? Pues sí, estaban chiquitos, uno te puedo decir que de 4 años o de 3, sí, de 4 años en 6 años. Ay, Uh-huh. ¿Y vivía esta persona con la que vivía tu mamá ahí en esa casa? Sí, vivíamos con él. Entonces tú vivías siempre asustada de que te quería Sí, violar. sí, a mis hermanitas más que nada, no tanto a mí, sino yo miraba cómo las Querías miraba. cuidar a tus hermanos. Sí, yo miraba cómo él nos miraba y miraba a mis hermanitas, pues. Y alcohólico, pues tú sabes. Tú eres una niña de 8 años. De 8 años, cuidando exacto. a tus hermanas, ¿cuántos años tenían? Mi hermanita tenía 9 meses y... Ay, no, Dios. 9 meses, no, tenía 8 meses y la otra tenía iba a cumplir apenas el año. Y de esas edades, Yo las estaba esta cuidando. persona quería abusar de ellas. Claro, pues no eran sus hijas. No sentía ese sentimiento de decir, pues son mis hijas, no las voy a respetar. Aún padres así no sienten ese sentimiento, pero sí, yo miraba la expresión de ese señor. O sea, yo miraba y yo le tenía Ay, miedo. no, qué miedo. Y Ajá. cómo dormías, ¿no? No, porque cuando eran 2 cuartos, lo que pasa es que mi mamá a veces sí llegaba a dormir. Entonces ahí sí nos ayudaba. Ahí sí como que el ella de señor, las andadas. sí, como que el señor le decía, vete a prostituirte todo el día, pero en la noche yo te quiero aquí, porque en la noche yo sí la miraba dormida con él. Y nosotros dormíamos todos en un cuarto, pero con unas literas que teníamos y nuestras camas. Entonces, cada vez que mi mamá se iba a prostituir, te digo, el señor durante el día el señor ya sabía que mi mamá no iba a estar, entonces él venía. Pero yo ya sabía, como la casa tenía 2 puertas, la de entrada principal y la entrada de una salida del cuarto de mi mamá, que podíamos salir por ahí. Entonces, cuando yo lo llegaba a ver que venía, porque tenía que subir una lomita y yo siempre estaba al tanto de ver a qué horas iba a llegar. Entonces, una vez sí llegó y yo no me di cuenta, pero oí la puerta. Y cuando lo veo, yo agarro a mis hermanas y corrí. O sea, yo corrí. ¿Alguna vez te dijo, o no sé, como... Sí. Que sí era su intención, que no nomás Sí, lo sentías, claro, ¿no? sí, me dijo, llegó tan borracho que me dijo, ahorita las quiero a ustedes 3 encueradas ahí en mi cuarto. O sea, tú de 8 años, tu otra hermanita, y el bebé. Ajá. Tu hermanita bebé, y dijo, las 3 las quiero encueradas. Las quiero encueradas en la cama. O sea, el temor que tenías tú, pues, era real. O sea, Sí, claro, porque era su, o sea, tú miras a una persona y te tú das le veías cuenta. su expresión, digamos. Exactamente la Y expresión. ese miedo, imagínate a esa edad poder identificar eso en la cara de alguien, ¿no? Es que lo que pasa es que mucho tiempo mi mamá pues se prostituía, ¿no? Y a veces llevaba personas, amigos a su casa. Entonces yo ya conocía las intenciones de los hombres. Tú veías la lujuria, el deseo de esas Exacto, personas, ajá, ¿no? porque muchas veces ellos quisieron como quererme, ay, ven, mija, ven, o sea, ya como hablarme, ¿no? Entonces yo como que eso yo aprendí a detectar, pues, en el momento que la persona tenía una mala intención. O sea, ¿quién te va a hablar una niña y te diga, ven, mija, mira, que, o sea, no me llamaba para darme un dulce, sino decía, mira, mija, ven, que, o sea, era otra intención, pues. Entonces yo me quedé traumada y dije, no, yo no me le acerco a nadie. Pues sí, no. Entonces cuando yo miré a él que dijo eso, yo agarré a mis hermanitas y me fui. Cuando nos dijo, las quiero a las 3 encuadradas ahí en la cama. Dije yo, pues, ¿qué trae O sea, está loco. Y yo corrí con mi vecina y le dije, ¿sabes qué? Este hombre... Acaba de pasar eso. Ajá, y me dijo, no, aquí quédate a dormir. Mi mamá esa noche no llegó a dormir. Le dije, no, yo me quedo aquí contigo y me quedé a dormir hasta el otro día que el señor se va. ¿A dónde? No sé, a dónde se iba. Pero ya podía irme a mi casa.
Porque de hecho había un señor, fíjate cómo te digo que el señor es tan hermoso. Enfrente había un señor que era panadero. Todas las mañanas, a las 6 de la mañana, salía el pan, las conchitas, todo el pan dulce. Y ese señor sabía que a veces estábamos solos. Y ese señor me hablaba a mí, o le hablaba a mi hermano, que fuéramos a una bolsita de pan para nosotros. Ajá, siempre. Y eso era lo que comíamos. ¿Tu mamá con este señor, tuvo hijos? Sí. Ella quedó embarazada de esta persona y entonces, pues en el transcurso, no te puedo decir si siguió yéndose a prostituir porque la verdad no me acuerdo. Ella casi no estuvo con nosotros cuando vivimos en esa casa. Quiere decir que sí se iba embarazada a prostituirse. De repente, cuando ya va a ser su último mes de embarazo, que sería el 9 meses o 8 y medio, no sé qué sería, y fíjate que ahorita que me estoy recordando, este señor nunca golpeó a mi mamá. No era violento. No era violento. De No, porque pues es que él era alcohólico y luego él sabía de dónde la había agarrado y yo creo que se habían quedado de acuerdo. Tú sigues haciendo tu vida y yo déjame hacer la mía, ¿no? Sí, no era ninguna novedad para Exacto, exacto. Bueno, total que empieza el tiempo de mi mamá de labor de parto. Fue en la noche, como a las 11 de la noche, 12. Y le dice, ¿sabes qué? Pues vete conmigo, le dice a su pareja, ¿no? Allá vamos a tener... Sí, vamos a tener el niño, ahorita que me lleves al hospital. Le dice, no, dice, yo no voy allí, yo me voy a quedar con las niñas. Mejor tú llévate a tu hijo, al otro, que era menor que yo, que él tendría, si yo tendría 7 años, él tendría como unos 5 años. Llévatelo a él, dice. No, 6, porque yo ya voy a cumplir 9 años. Tenía 6 años. Le dijo, no, llévatelo a él, dijo, yo me cuido con las niñas para que no les pase nada. O sea, no era su intención quedarse con nosotros para que no nos pasara nada, su intención era otra. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi mamá pues se fue y él quiso ir a la cama, pero como yo ya sabía que estaba pasando, yo había agarrado a mis hermanitas y yo ya me estaba yendo. Cuando él quiso irme a agarrar, pues... ¿Tú ya estabas huyendo? Sí, yo estaba huyendo. ¿Y te fuiste con la vecina? Sí, me fui con la vecina otra vez y le dije, oye, fíjate que esta persona, mi mamá así. Mi mamá se fue a parir. Se fue a parir, ajá, y mandó a mi hermano con él y él dijo que se iba a quedar a cuidarnos a nosotros. Está loco, dijo, no nos va a cuidar. Dijo, ustedes van a quedar conmigo para que yo las pueda cuidar. Y al otro día ya se van. Y pues ya pasa el otro día y yo voy a la casa. La señora está dando a desayunar a mis hermanitas, yo voy a la casa, pues porque no sé, se me antoja ir a la casa, no sé, no recuerdo a qué. Abro un cajón, yo me acuerdo, y veo una foto de mi mamá. Cuando yo veo esa foto de mi mamá, yo empiezo a llorar. Y yo sentí cuando mi mamá se murió, dije, mi mamá se murió. Cuando viste la foto, la foto de mi mamá, sí, sentí un presentimiento fuerte y empecé a llorar. Y llega la vecina, me dice, dice, ¿qué pasó? Ella fue a ver porque yo no me había tardado, porque como ella sabía que el señor... Sí, ella sabía cómo estaba la cosa. Dijo, había estado el señor ahí y me anda violando a esta niña, ¿no? Pero gracias a Dios el señor no estaba, se había ido. Entonces yo estaba llorando y me dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Le digo, porque siento que mi mamá ya se murió. Dijo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que estás pensando eso? Total de que ya me voy a desayunar, en eso... ella se va, me deja ahí. Llega una ambulancia con mi hermanito. Cuando yo veo la ambulancia, pues yo sentía que era eso. Llega esta persona, el enfermero de la ambulancia me dice, oye, mija, dice, ¿tienes a alguien grande con quien pueda hablar? Le dije, no, ¿tu papá o tu mamá? Le dije, no, perdón, tu papá. Pues mi mamá no era porque ya se había muerto. Dijo, ¿tu papá? Le dije, no, fíjate que no tengo, pero ahorita le hablo a la vecina. Y ya le hablé a la vecina y ya el enfermero le contó a la vecina, yo creo que lo de mi mamá. Y ella sí se impactó porque me dijo, es que como tú supiste, es que tu mamá se había muerto. Dije, no sé, yo lo sentí nomás. ¿Tu mamá murió en la labor de parto? En labor de parto porque cuando ella, dice mi hermanito que cuando ella iba bajando, nos quedaba la carretera cuando tú ya bajabas del cerro, ella creyó que era un taxi y lo quiso parar y era un carro, no fue un taxi. Yo creo que ya eran los dolores fuertes de ella que traía, ¿no? Y el taxi le pega en el abdomen. Entonces yo creo que el impacto del golpe fue que le afectó al bebé y a ella, porque se murieron los dos. En el ataúd estaban los dos, ella y el bebé. Ay, Dios, qué fuerte, Sí. Cristina. No, y antes de eso, antes de que pasara mi mamá, a mí me había mordido un perro. En una pierna me hizo un hoyote, porque iba un muchacho en una bicicleta y el muchacho me dijo, no, pues súbete a la bicicleta, y el perro como que pensó que yo le quería pegar a su dueño.
y el perro va y me agarra la pierna y me arranca el pedazo. Uh-huh. Ay, Dios. Y recuerdo que cuando mi mamá muere no me dejan ir al ataúd a verla. Porque tenía la herida y me decían que podía. Sí, existía la creencia de que no te puedas acercar a un muerto con una herida. Exactamente, Porque así. si te meten muerto. No, te infectas. No, que se te puede infectar. Seguramente tiene que ver con que en algún momento te infectabas, ¿no? Porque muertos por infecciones, ¿no? Claro. O algo así. Y yo empecé a llorar mucho, mucho y le decía a mi abuela, déjame ver a mi mamá, yo quiero ver a mi mamá. Total de que me les escapé y me agarré de esta caja y la vi con el bebé y yo me acuerdo que la acaricié y le di un beso. Sea lo que haya pasado, pues era mi mamá, exactamente. Sí, que ella no supo darme amor, que no supo darme pues lo que da una mamá. No fue yo, o sea, ahorita ya de grande ya lo entiendo, nunca le guardé rencor a mi mamá porque pues fue la vida que ella vivió, ¿no? Fue una vida que ella no la escogió. Exactamente. A ella los no 13 años se metió a ese mundo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La metieron, exacto. Sí. La vendieron. Una niña. Y pues cuando muere mi mamá, mi abuela recuerda que, porque mi mamá los llegó a llevar a esa iglesia, que era una iglesia chiquitita, pues, ¿no? Donde los americanos llevaban comida. Ajá. Yo creo que mi abuela también dijo, no, pues yo también quiero ir, ¿no? Agarrar mi despensa y agarrarme algo, ¿no? Porque ¿Tu mamá llegó a invitar a tu abuela? Sí, a mi abuela, a mi tía, varias de mis tías. Cuando se murió tu mamá, ¿tú te fuiste a vivir con tu abuela o qué pasó? Sí, me fui a vivir con mi abuela, creo que un mes, en lo que les voy a platicar. Que resulta que cuando ya se entera mi abuela, ¿quién le dijo? La verdad no supe. ¿Quién le diría a mi abuela que mi mamá había muerto, no? Entonces mi abuela en aquel tiempo pues tenía viviendo a mis primos, a sus hijos, eran como, sinceramente, no sé cuántas personas vivían ahí con ella, pero eran bastantes. ¿Tu abuela vivía en Hermosillo? No, ya hablando aquí en Tijuana. En Tijuana. Sí. Entonces, yo recuerdo muy bien cuando mi abuela dijo, es que yo no puedo cuidar a 6 niños, dijo, porque yo ya tengo a mis hijos y a mis primos, sobrinos, perdón, nietos, dijo, nietos y sobrinos en mi casa viviendo, y si yo no puedo... Otros 6. Otros 6. Entonces le dice a una tía, dijo, ¿por qué no los repartimos? Unos acá y otros allá. Y dije yo, pues es una niña de 8 años, ¿no? Dije yo, pues, ¿cómo nos van a repartir? O sea, no, si no somos animales. Uh-huh. Entonces, gracias a Dios, una tía dijo, ¿sabes qué? No, es que no nos puede separar, tiene que estar todos juntos. Entonces, ya, se acuerda mi abuela de este americano, era un americano que él toda su vida se dedicó a ayudar a gente pobre. ¿De la iglesia esta? De la iglesia, ajá. Él hizo una iglesia chiquita donde había un joven de 19 años que le ayudaba a predicar, a enseñarnos la palabra, ¿no? Lo que es la Biblia. Entonces, mi abuela se recuerda de este americano que se llama Arturo y ya le dice, ¿sabes qué? Mira, pasó esto, murió mi hija y se quedan los niños huérfanos, no sé qué hacer. Y gracias a Dios le dijo el Señor, no te preocupes, dijo, yo te voy a pagar el velorio. Él pagó el velorio de mi mamá y dijo, yo te voy a llevar a un orfanatorio donde puedes llevar a los niños. Y ahí nos llevaron al orfanatorio. Y ahí empieza mi vida, ahora sí, diferente. ¿Por qué diferente? Porque ahí conocí realmente qué era una niña, vivir en libertad, en no preocupaciones, en no dolor, en no tristeza, en no estar pensando que alguien va a venir y te va a violar, en no estar pensando que no vas a comer, qué va a pasar en tu vida, ¿verdad? O sea, ¿pudiste comer por primera vez? Por primera vez, no, sí, hasta de más, yo creo, ¿no? Y dormir en una cama en paz, o sea, en una cama que era tu cama, saber que dormías con muchas niñas, sí, en un cuarto, ¿no? De 6 literas, pero al saber que estabas durmiendo en tu cama, claro que mis hermanitas se fueron a dormir conmigo. ¿Contigo? O sea, sí, claro, pues estaban chiquitas. Mi mamá cuando muere las deja de 9 meses a una y a la otra la deja de 1 año. O sea, estaban bebés. Bebecitas. Claro. Entonces yo siempre fui la mamá de ellas. Siempre fui la mamá de mis hermanitas. Entonces ellas siempre estaban conmigo durmiendo. En una litera, pero estaban conmigo. Estaban contigo. Estábamos juntas en la litera. Sí, pero finalmente pudiste dormir en paz. Sí, ahí conocí mi niñez, ahí conocí la paz, ahí conocí la tranquilidad. Yo ahí ya había cumplido 9 años. 9 años ya. O sea, a los 9 años empezaste a ser niña. Empecé a ser niña, exacto. Y a conocer. Con todo lo que habías vivido. Exactamente, cargando con todo lo que había vivido. Exactamente. Y aquí lo más bonito, Carlos, es que en este orfanatorio era 100% cristiano.
pero no religioso, no de que vas a leer la Biblia todos los días, no. O sea, era algo muy bonito donde tú te levantabas, hacías tu devocional, te enseñaban a hacer un devocional, y después de hacer tu devocional, pasabas al comedor a comer tus alimentos, ¿no? Y así fue toda mi vida. Y lo más bonito también es que allá conocí a Estados Unidos en este orfanatorio, porque ahí había americanos que ellos hacían esas donaciones para que nosotros pudiéramos ir a Estados Unidos, porque en aquel tiempo sí te dejaban cruzar sin ningún problema. Ajá, sí, exacto, porque estaba Trump todavía. Sí, exactamente. Entonces, pues tuvimos la oportunidad de ir con americanos, y nos llevaban a Disneylandia, a Nightmare Fan, al SeaWorld, o sea, empezamos a conocer Estados Unidos, y algo muy bonito, o sea, para mí era algo, wow, o sea, de otro mundo, ¿no? Sí. O sea, fue otra vida, otra cosa, pues. Claro. Ahí Totalmente realmente, diferente. sí, totalmente diferente. Yo era feliz en el orfanatorio, y ahí duré 14 años en ese orfanatorio, hasta que conocí a mi esposo, que lo conocía dentro del orfanatorio porque el director era el hermano pues se puede decir mi suegra, ¿no? Ahorita ya mi suegra. Ujú. Ajá, entonces ella iba a ir a ayudar al orfanatorio, ayudarle a su hermano en lo que se necesitara, en dar a hacer de comer. Siempre en un orfanatorio siempre se ocupan manos, Ujú. la verdad. O sea, y ahí conociste al sobrino del director Exactamente. y ahí te con- casaste. Con él. Sí, porque vivíamos como quien dice, como hermanitos, ¿no? Se puede decir, ¿no? Ujú. Porque pues él... Él iba y jugaba ahí. Sí, todo el jugaba tiempo. nomás porque ya en la noche pues ya se iban a su casa. Como a las 5 ya se tenían que ir, pero regresaban otra vez temprano porque de hecho íbamos en la misma escuela. Y ella puso en la escuela donde estaba cerca del orfanatorio para que ella pudiera estar a gusto ayudando y poder estar Y viendo. poder estar viendo sobre. Ajá, exactamente. Entonces ahí fue donde conocí yo a mi esposo. Y en todo este tiempo que estuviste tú en el orfanatorio, ya tal vez conociendo un poquito más de Dios, no le decías, oye Dios, ¿por qué tuve yo que vivir esta historia? ¿Por qué no pude empezar, o sea, como en una familia más convencional o tener una vida más tranquila? ¿No? Ujú. Que creo que es una pregunta válida. Fíjate ¿no? que no, ¿No? yo era feliz, era Ay, muy qué bueno. feliz ahí. Sí había mi abuela que me iba a visitar, iba a mis tías a visitarme, pero había una tía más que se interesaba más en nosotros, que ella siempre digo que se parece mucho a mi mamá. Mi tía María, ella siempre vivió por nosotros, ella siempre en las vacaciones, ella nos llevaba a su casa, porque pues llegaban todos los niños y llevaban sus tías, sus abuelas o sus mamás, se los llevaban y nosotros nos quedábamos sin que nadie nos viniera a visitar. Pero mi tía, o sea, no iba porque no podía, sino porque ella trabajaba, pues. Ella era una mamá soltera con 2 hijos. Entonces, no, a veces no podía. Entonces, ella cuando ella podía, iba, nos echaba la vueltecita, nos llevaba que el champú, pues, cosas que necesitáramos, que toma tus 10 pesos, porque en aquel tiempo 10 pesos eran como... Era una fortuna. Sí, exactamente, ¿no? Imagínate darle a los 6 niños 10 pesos, o sea, era mucho, Sí, ¿no? si era madre soltera. Pero en realidad nomás se enfocaba en mí y en mis hermanitas, sinceramente. Entonces, mi tía siempre vivió por nosotros. Porque mi papá Toño, después, que eso no es lo que no te dije, que después mi papá Toño, nos encuentra con mi abuela. Ya en ese tiempo yo ya estaba mayor, tendría unos 11, 12 años. Se entera que mi mamá había muerto, ¿no? Y nos empieza a buscar. O sea, fíjate el amor grande de este señor, ¿no? Nos busca con la abuela. Él sabe que estamos en un orfanatorio y él empieza a mandar dinero al orfanatorio para que nosotros, cualquier necesidad que tuviéramos, él quería que la supliera en esa manera. Porque como te digo, él era carpintero y en Estados Unidos ser un carpintero ganaba muy bien. Entonces él mandaba $1,000 para ayudarnos a nosotros. De hecho quiso comprar un terreno. De hecho, no sé por qué no lo compró, ¿verdad? Pero bueno, las circunstancias no sabemos, pero bueno. Pero ese señor siguió viéndonos, mi papá nos siguió viéndonos, nos sacaba a comer. Y yo ya de grande yo le tenía miedo. Y él nunca tuvo las intenciones. Pero tú estabas traumadísima. Estaba traumada, exactamente. Y él Pero miraba... tenías miedo a los hombres, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí. Entonces él se daba cuenta y me abrazaba y me decía... No te preocupes, todo está bien, tú duérmete, aquí voy a estar, duérmete con tu hermanita. O sea, me mandaba así como que buscar la manera como él quisiera saber que yo estaba Como tranquila. tranquilizarte.
Y yo pienso que él se daba cuenta que algo... Tenías ese miedo. Sí. Ajá. Pero nunca me lo preguntó, Nunca me lo preguntó, a pesar de que yo ya estaba grandecita. Y resulta que cuando ya pasamos en Estados Unidos hubo una americana que se interesó mucho en nosotros cuando estamos en el orfanatorio. Ella iba, en aquel tiempo, es que en el orfanatorio siempre hacían fiestas de Navidad, de Pascua, nos llegaban regalos y cosas muy bonitas, a veces de los mismos americanos que nos habían llevado a su casa, ellos mismos nos llevaban cosas, nos regalaban cosas. O nos mandaban una cartita, qué es lo que quieres que te regalemos, y nosotros pedíamos lo que queríamos y nos regalaban lo que nosotros pidiéramos, ¿no? Perdón. Y cuando mi papá se da cuenta que nosotros estamos en Estados Unidos y que nos puede ir a ver allá, él fue y nos vio allá, con una americana que se llama Lori, ella que se llamaba, porque ella ya murió, ella empezó a interesarse mucho en nosotros, en el orfanatorio, y cuando podía, ella nos llevaba a su casa, siempre nos llevaba a su casa, todos mis hermanitos, a mí. Y ella una vez me dijo que ella quiso adoptarnos a nosotros, pero éramos tantos niños, dice que pues... No pudo hacer. Claro, no. Pero ella siempre vio por nosotros, ella siempre dijo, prefiero a mis hijos que otra cosa, que su matrimonio. O sea, usted le decía hijos. Pues sí me decía hija, ajá. Y mi papá cuando supo que ella nos pasaba a Estados Unidos, ella se comunicaba con mi papá, ella nos miraba a mi papá Toño, ella nos miraba. Ella facilitaba que... Sí, íbamos a su casa, nunca nos soltó con él, pero íbamos a su casa, nos íbamos a un parque a hacer un picnic y todo, o sea, fueron momentos muy bonitos que todavía mi papá y mi padrastro, o sea, que es mi papá que es mi padrastro, siempre vio aún con nosotros, siguió velando por nosotros, aún ya de grandes. Hasta que él murió ya mayor, pues ya creo que le dio un infarto, no sé, algo así. Ok, en resumen, Lori, una americana que ustedes conocieron en el orfanato, siempre se preocupaba mucho por ustedes y era como su mamá. Exactamente. Y nunca los adoptó realmente porque pues eran muchos niños, pero sí, siempre se preocupaba por ustedes y iba por ustedes y tenía una relación con ustedes. Exactamente, sí, siempre tuvo una relación con nosotros, siempre estuvo interesada, ella siempre nos decía, espero que porque mi esposo siempre fue inmigrado, ¿no? O sea, se emigró, y él dijo, ella sabía, decía, ya quiero que tu esposo pues ya saque los papeles, ya cuando nos casamos, ¿no? Ella estuvo conmigo cuando nos casamos, en el civil. Sí, tú ya adulta. Ya adulta, sí, adulta. De hecho ella me hizo mi baby shower también en Estados Unidos. Yo no pude pasar ese tiempo, yo me acuerdo, porque ella tenía la panza muy grande y el permiso no lo permitió, exactamente. Entonces ella hizo con una foto con sus amigas, así que me regaló lo más grande, que es la cuna, el portabebé, la carriola, el columpio, o sea, lo más fuerte. Y sí, siempre ella vivió con ese anhelo y deseo hasta que mi esposo me pudo emigrar. A nosotros y a mis hijos pudimos pasar a Estados Unidos y de ahí cambió nuestras vidas porque pues ya íbamos seguido con ella. O sea, ya era otra vida, pues, otra cosa diferente. Y pues más que nada, pues, dándole gracias a Dios, porque a pesar de todo lo que yo viví en mi vida, ¿verdad? De niña, el Señor siempre tenía un propósito maravilloso para mi vida. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo sientes que todo eso que viviste ha servido hoy para tu vida? Pues fíjate que ha servido de bendición, porque a pesar de mi mamá, de lo que ella pasó, todas sus hermanas, toda su familia, por parte de mi mamá, por ir a esa iglesita donde le daban esa despensa, todos fueron convertidos. Podríamos decir que todo empezó con una despensa. Todo empezó con una despensa. Porque iban a buscar comida. Sí, ¿no? claro, íbamos a buscar la comida. Ajá. Y por parte de mi mamá, o sea, todos, o sea, qué cosa tan hermosa y tan maravillosa que a pesar de que mi mamá vivió lo que vivió, ¿no? O sea, conoció a Cristo en su corazón y pudo traer a toda su familia. O sea, a sus hermanas, a mi abuela, y ahorita toda mi familia son cristianos. Mis sobrinas cantan el alabanza, y pues nosotros nos casamos, decidimos cortar esa raíz que pasó mi mamá, ¿no? Porque pues uno sabe que cuando va a tener sus hijos hay las maldiciones de generaciones a generaciones y hay que cortar esas malas generaciones, ¿no? Entonces decidimos mi esposo y yo orar y cortar esas maldiciones, tanto en la vida que pudo haber pasado en ellos en alcoholismo, drogadicción, y en la vida de nosotros que había prostitución y alcoholismo también. Entonces decidimos cortar y empezar a orar y creer que Dios tenía un propósito maravilloso,
que lo estaba yo viendo ya en mi vida, ¿verdad? Porque pues pasé tantas cosas como Dios me protegió. Y yo sé que a veces puedes preguntarte, pero ¿por qué a mí me pasó esto y a mí no me protegieron? Sí. ¿Verdad? Pero yo he aprendido esto, que a veces cuando pasamos ciertas circunstancias, no es porque Dios no haya querido. Dios siempre estuvo ahí porque a pesar de todo lo que yo pasé, Dios estaba conmigo. Después en el paso del tiempo empezó a cambiar mi vida, ¿verdad? Entonces yo pienso que a veces tú estás pasando una situación difícil, no puedes decir Dios no estuvo ahí, Dios está ahí, pero tiene que pasar un tiempo para que tú veas que Dios está ahí. Sí, a lo mejor no lo sientes en Exacto, el momento. exacto. No lo vas a sentir en el momento por la situación que estás pasando, no lo puedes ver. Y lo que vas a decir es que no, por tu culpa me pasó esto, por tu culpa estoy pasando esto, por tu culpa a mí me ha tocado jovencitos cuando he orado por ellos, que yo siento en su corazón que ellos le reclaman a Dios y le dicen, ¿por qué no está mi papá conmigo? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué los se divorciaron? ¿Y por qué me dejaste a mí solo? ¿Por qué me dejaste? O sea, le preguntan. Y yo me acuerdo que una vez Dios me dijo, ¿te acuerdas aquel momento que tú me decías, ¿por qué me dejaste cuando mi papá me abandonó? ¿Dónde estabas? ¿Te le estabas reclamando? Quiero decirte que Dios dijo que Él estaba ahí. Y Él se sorprendió porque nadie sabía lo que le estaba pasando. Él se sorprendió y Él empezó a llorar, y yo le dije, Dios siempre estuvo contigo. Y lo que yo viví en esa experiencia, ahorita me estoy recordando, yo me acuerdo que una vez me llevaron, ya siendo yo pastora de una iglesia, porque dice, uno instruye al niño en su camino y cuando fuese grande nunca se apartará de él, ¿no? Entonces el orfanatorio para mí fue una bendición, yo soy lo que soy por ese orfanatorio. Y claro que no salió de mi vida, de mi corazón querer ser pastora, porque ser pastora no es tan fácil, ¿verdad? Tuve que orar, tuve que ayunar, pero por obediencia a Dios, porque yo no quería que Dios me dijera, te mandé a hacer algo y no lo hiciste. Y siempre he sido obediencia a lo que Dios me ha mandado, ¿no? Entonces, yo seguí, pues, o sea, entonces he aprendido que a veces cuando pasas situaciones, eso es para ayudar a la gente de lo que tú ya pasaste y la vas a poder ayudar. Y yo recuerdo que una vez me invitaron a un centro de rehabilitación de muchachitas de 15, 16 años, 13 años golpeadas, drogadas. Yo le podía ver las manos, las venas reventadas de drogadicción. O sea, fue una cosa tan triste. Me tocó una vez de una muchachita que su propio esposo, pues bueno, su pareja, la violaba. Porque él le gozaba violarla. Y esa muchachita, pues señora, pues era, pues sí, muchacha. Tenía como 20 años y yo me la empecé a acercar en ese centro de rehabilitación. Ella se hacía en los pantalones. De miedo. De miedo, yo creo. Y un día yo me la acerqué y le dije, quiero que me platiques qué es lo que tú tienes, qué es lo que está pasando en tu vida. Yo pienso que el Señor es el que te da las palabras y te da la sabiduría. Y yo empecé a hablar con ella y empezó a decirme, le empecé a ayudar psicológicamente a salir de esa situación, de lo que ella estaba viviendo. Y empezó a cambiar su vida, de verdad. Yo fui a ese centro de rehabilitación porque Dios tenía ese propósito. Y yo recuerdo una vez que llegó la psicóloga, porque tenía una psicóloga, y estaban las muchachas. Yo había tenido un año con ellas, con un grupo de muchachas que yo platicaba, pero nunca les había platicado lo que yo había vivido de los golpes de mi mamá, jamás. Yo les platicaba, les hablaba de la Biblia, les trataba de hablar de amor, de que a pesar que pasara lo que pasara, Dios estaba contigo, ¿no? Y un día de las muchachas le platican a la psicóloga y le dicen pues todo lo que ellas estaban haciendo sanadas. Y ella dice, oh sí, dice, ¿y quién es esa señora? Dijo, no, pues se llama Cristina, dice. Pero esta psicóloga pensaba que yo tenía unos 60 años. Y me dijo, sí, dice, pues me gustaría conocerla. Dice, no, pues ella viene tal día. Pues no concordábamos. Un día estábamos sentadas en un sillón, esperando que nos tocara el turno, porque tenía ciertos horarios que te daban para que tú pudieras tener esas pláticas con las muchachas, ¿no? Entonces un día estamos sentadas ahí, sin darse cuenta que yo no sabía que ella era la psicóloga, ni ella sabía que yo era la que venía a dar las pláticas con las jóvenes. Y ya pues estuvimos esperando el tiempo, que nos faltaba mucho. Yo le dije, ay, ¿usted a qué viene? Y ya nos empezamos a platicar. Cuando yo le digo que yo soy Cristina, la muchacha que viene a darle salas de estas, pues se queda impactada. ¿Tú eres la que le das las pláticas a las muchachas? Yo pensé que era una señora de 60 años, me dice, porque las he visto un cambio tan diferente. Dice,
¿tú estudias psicología o estudias algo? Le dije, no, le dije, la única psicología que yo tengo es la de Dios, que Dios me da, que me da la sabiduría, me da la inteligencia, le dije, para sanar a estas muchachitas. Y ya empezamos a platicar y ella me dice, como que no recuerdo muy bien cómo salió el enlace de cómo era mi niñez. Pues era psicólogo, ¿no? Era lógico que tenía que... empezó a explorar. Exactamente. Aventó como algo en la cual, pues yo le... Un anzuelo. Ándale, exactamente. Entonces ya le empezó yo a decir lo que yo viví de mi niñez. No le conté lo de mi mamá, sino lo de mi niñez, de los golpes y eso. Y ella se me queda viendo y me dice, no puedo creer que tú estés aquí, de verdad, ayudando a estas chicas. ¿Y que tú le has contado alguna vez a estas muchachas de lo que tú viviste? Le dije, jamás. Cuéntaselos, dice. Es importante que se los cuentes. Y yo me acuerdo que cuando yo se los conté, las muchachas se quedaron impactadas, hasta lloraron, porque fue un impacto, o sea, no creían que, ya ellas pensaban que yo era una persona que no tenía nada, que yo venía para darle las pláticas, pero en realidad no se daban cuenta que yo había vivido golpes como ellas habían vivido. Y por eso es que yo las entendía, y a eso es lo que yo voy. Sí. A veces pasamos situaciones para ayudarle a otras personas a entenderlas de la situación que han pasado. Pero no es porque Dios no te haya dejado, Dios te ama y te quiere y pues son cosas de la vida, ¿no? Que no tienen explicaciones, pero siempre hay un propósito grande. Exacto, ¿no? Como digamos que te sirvió de capacitación para que en el futuro tú puedas ayudar a gente que está pasando por situaciones similares. Claro. ¿Qué es lo que has hecho toda tu vida desde Exacto. entonces, ¿no? Sí, y a mí me gusta, o sea, siempre me gusta ayudar a otras personas, más que nada a las mujeres, más que nada. Ayudar a las mujeres golpeadas, drogadictas, porque las puedo entender, o sea, Dios me da esa gracia, pues. Sí, tienes la historia que te permite conectar. Exactamente. Se me hace muy bonito cómo pasaste desde ser la hija de una víctima de las poquianchis a ser una hija de Dios, ¿no? Exactamente. Y yo estoy tan contento, Carlos, porque mis hijos son unos hijos de verdad. Yo siempre aprendí, a quien nadie me enseñó, pues aprendí uno en el orfanatorio a orar, ¿no? Pero yo empecé a orar por mis hijos. Empecé a orar antes de casarme y decía, Señor, quiero ser una buena madre. Quiero ser una madre que pueda aconsejar bien a mis hijos, que los sepa educar, porque a mí nadie me enseñó. En el orfanatorio no te enseña porque no hay una familia, o sea, no hay un molde, un patrón de un matrimonio. Exactamente. Ajá. Entonces, yo al Señor le decía, Señor, dame la sabiduría, dame la inteligencia, ¿cómo voy a llevar a mis hijos? ¿Cómo les voy a enseñar? Y gracias a Dios el Señor me empezó a enseñar. Y yo me dedicaba a mis hijos a sentarme con ellos y a decirles, hijos, cuando ustedes tener una novia o una esposa, ustedes tienen que esperar al tiempo de Dios. Porque si tú esperas al tiempo de Dios, Dios te va a dar la mujer que Dios quiere. Pero si tú esperas a tu tiempo, no va a ser la mujer que Dios quiere para ti, va a ser la que tú escogiste y no va a ser la mujer que Dios quiere. O sea, a lo mejor la que está preparada. Que está preparada, exactamente. Entonces, yo desde chiquito les empecé a enseñar a orar. Empieza a orar por tu esposa. Y se sorprendían, me decían, ay no, ¿cómo? Sí, empieza a orar. Desde ya. Y te quiero decir que te puedo decir que desde ahorita, gracias a Dios, por mis nueritas, por mi yerno, porque además yo tengo 4 hijos, tengo una niña nomás, que fue mi hijo mayor, sigue mi hija, y luego sigue los dos muchachitos. Entonces yo oraba mucho por ellos, por las esposas, siempre de rodillas orando por las esposas de mis hijos. Y yo puedo dar gracias a Dios porque mi hijo mayor tiene una esposa maravillosa, mis 4 nietos hermosos, y me llevo como si fuera mi hija. Y mi hija, pues mi yerno, también, que le digo que es mi yerno favorito, ¿no? Pero tengo 2 nietos preciosos de mi hija y una guerrera, una mujer que adora a Dios, que la busca. Ella, de hecho, ella canta en su iglesia y su esposo es baterista en la iglesia. Mi hijo mayor fue deportista, pero sigue en los caminos de Dios, junto con su esposa y los niños. Al final Dios redimió. Exactamente, y mis 2 nietos tocan el violín, o sea, cómo Dios está recompensando todo, o sea, de principio a fin, ¿no? De mi vida, ¿no? De tu historia. Y mi otro hijo, él es maestro de música, no maestro, sino director de la iglesia de música, y toca la guitarra, él toca cualquier instrumento que le pongas, él lo toca.
muy bueno para tocar. Le tocó muy buena esposa, una mujer guerrera como su madre, ¿no? Guerrerísima. Y mi otro hijo, el más chiquito, que tiene va a cumplir 20 años en noviembre, él está en el grupo de alabanza de mi hijo, el que les acabo de decir ahorita, que es director de la alabanza. Toca la guitarra, él también salió músico. Sí, prácticamente toda tu familia está dedicada a la iglesia. Está dedicada a Dios, exactamente. Fíjate, quisiera destacar lo importante que ha sido que en un momento clave de tu vida intervino una comunidad de fe, que fue Exacto. la que rescató tu historia. Exactamente. Tú estabas destinada a repetir una historia, la historia de tu mamá. ¿Qué Sí, hubiera la pasado si no regalaran esas despensas para acercar a la gente a la iglesia? Pero Dios ya tenía ese propósito. Ahí estaba Así el plan. es. Ahí estaba el plan de Dios, exactamente. ese era el plan de Dios de nuestras vidas, algo diferente. Ahí está. Sí. Sí, yo sobre todo quiero enfocarme en esa parte de tu historia, que aunque toda me parece muy rica en experiencias, pero creo que a veces cuando estamos viviendo cosas difíciles, nos cuesta trabajo como lidiar con la emoción de a dónde va esto, ¿no? Uh-huh. Nomás estoy sufriendo por el gusto, o sea, o de qué se trata, ¿no? El recordar que puede ser que Dios permita, no nos hace las cosas, pero permite que pasemos por situaciones para bendecirnos después, Claro, a través de esas situaciones difíciles, ¿no? uh-huh. Y que podamos bendecir. Y esto me recuerda al pueblo de Israel, ¿no? Uh-huh. Que lo sacó del desierto, perdón, de Egipto, De Egipto. Ajá, para llevarlos al desierto, y ahí pasaron pruebas muy fuertes en su vida de ellos. O sea, muchas pruebas tan difíciles que de hecho ellos querían regresarse, ¿no? Yo prefiero estar allá. Prefiero estar allá de esclavo que estar en libertad. Y muchas veces así es en nuestra vida, ¿verdad? Queremos todavía regresar a la esclavitud en vez de tener la libertad. Pero Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel, así como lo tiene para cada uno de nosotros. Vean la historia de pueblo de Israel, ¿no? O sea, como ellos lucharon, o sea, pasaron pruebas y todo, y yo lo relaciono en la vida de nosotros. Pasamos pruebas y nos quejamos, ¿no? ¿Y por qué esto? Y veramos que el Señor al pueblo de Israel les mandaba comida, les mandaba todo, y se seguían quejando, ¿no? Entonces, te recuerdas de algo, ¿no? Sí, yo siempre me acuerdo ser niña y leer la historia del pueblo de Israel y decir, ay, qué gente tan difícil, Dios, cómo los aguantabas. Y cada día que pasa me doy cuenta más que yo soy como el pueblo de Israel. Me quejo y digo, ay, Dios, qué paciencia me tienes, porque todo el día estoy como, bueno, ¿de qué se trata, Dios? Peleando con él. Sí. Y yo creo que muchos están igual que tú, ¿no? Como yo decía, muchos estamos en la historia, como mi historia también. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué otro? Sí. Te quería preguntar, ¿qué le dirías a alguien que se siente atrapado en violencia, en abuso y siente que no hay salida? Pues yo mira, sinceramente, a mí lo que me sanó fue conocer a Jesús. Sí. La verdad, no hay otro camino sino conocer a Jesús. Y eso fue... Yo te puedo platicar, yo he hablado, en una ocasión yo trabajé en una clínica de cáncer donde yo les hacía la comida nutritiva a los de cáncer. Y había un psicólogo y él dijo, bueno, el director dijo, ¿saben qué? Necesitan ir con el psicólogo todas las que ayudan aquí para hablar con él. Ok, está bien. Y yo fui. Cuando yo le cuento mi vida al psicólogo, se impacta tanto y se sorprende tanto porque él dice que él no puede saber cómo yo... No estás loquita. Ajá, no estoy loquita, me dijo, tú es para que te hubieras vuelto loca, dijo, una niña de 6 años, 5 años, cuidando a unos niños, haciéndoles de comer, viendo abusos, ajá, dijo, bueno, a mí gracias a Dios nunca me abusaron, sinceramente, o sea, no, porque fue la gracia de Dios. Ahí estabas en ese... Pero estuve a punto, ajá, entonces, el psicólogo, o sea, estaba tan sorprendido, dijo, es que yo no sé cómo tú no pudiste haberte vuelto loca, me dijo, y yo sí le dije, ¿sabe por qué? Porque yo conocí a Jesús. Porque Dios me permitió llegar a un orfanatorio donde hablaban conocíamos de la Biblia nada más. Dije, y ahí Dios empezó a sonar mi corazón y él estaba sorprendido porque mi corazón estaba completamente sano. Eso es lo que le impactaba. Porque yo puedo platicarte y a mí no me duele nada, o sea, no. Yo estoy sana, o sea, completamente, no. Sí. Para mí,
lo más importante es que no lo repetiste. Exactamente. Porque justo como decía Carlos al principio, hemos crecido escuchando esto de que infancia es destino. Lo más común es que si tu mamá estuvo en la prostitución por los azares de la vida, pero siempre tuvo parejas violentas, alcohólicas, adictas, lo más probable era que tú repitieras esa historia. Si bien no que te prostituyeras, pero sí que encontraras a parejas adictas, exactamente, que te maltrataran, que te abusaran emocionalmente y que tus hijos vivieran en ese mismo estrés en el que tú creciste. Eso es lo que hemos aprendido, vaya, que si nuestros papás hacen algo, lo más probable es que nosotros vayamos ahí repitiendo. Sí. Te dicen que o lo repites o lo sanas. Y muchos han de preguntar. No, o lo sanas o lo repites. Muchos han de preguntar, ¿y qué pasó con tus hermanos? ¿Verdad? Entonces, 2 de mis hermanos, sí se volvió drogadito, uno de mis hermanos. Pues es que yo era tan niña, ¿no? Yo no podía, o sea, sí lo metieron al orfanatorio, mi abuela decidió sacarlo, eso fue lo peor, que los hubo que sacar, porque el orfanatorio, tú puedes salir hasta con carrera, arquitecto, lo que tú quieras hacer. Ese orfanatorio sí es bien bendecido, sí, claro, tú sales con carrera. Yo no salí por burrita, ¿verdad? Pero los que quieren salen. Entonces mi abuela llega y se lleva a mi hermano. Entonces mi hermano, él sí fue abusado por un vecino que mi abuela no se daba cuenta que se hacía vestir por payaso. Eso recuerdo que mi hermano me lo contaba. Ay, qué horrible. Dice que una vez mi hermano, había un cuartito hacia abajo donde mi abuela guardaba como tiliches, ¿no? Y me acuerdo que me dice, mi hermano tendría unos 8 años o 9 años, mi hermano. Dice que él se llevó un cuchillo porque se iba a matar. Pero que llegó mi tía, la tía que digo que siempre vio por nosotros, y le dijo, ¿qué pasó, Javier? ¿Por qué estás aquí? Y eso no le permitió matarse. Mi otro hermano, el chiquito, después de, porque esto soy yo, mi hermano, el que te estoy contando que se hizo drogadicto, y el que sigue es mi hermanito. Él vivió en el orfanatorio, pero siempre se escapó porque estuvo acostumbrado a vivir en la calle con mi hermano que se drogaba. Entonces él se escapó y siempre vivió en centros de donde detienen a los jóvenes. ¿Rehabilitación? No, como el tutelar de menores. Sí, exacto, el tutelar de menores. Muchas veces yo fui con él, lo regresamos y se volvió a escapar. Entonces él se fue a vivir al Dompe. Fue a vivir al Dompe, que ahorita ya no es donde nosotros íbamos, ya no es, lo cambiaron para Tecate. Y él se quedó ahí. Y mi otro hermano, el del drogadito, pues la verdad lo perdí completamente, ya no supe más de él. Sí duró muchos años bien con él y todo. Apenas tengo como unos 8 años que lo tengo perdido en esa forma. Una de mis hermanas vive en Houston, Texas. Allá tuvo sus hijos y ella se quedó allá. Ya no están juntos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues es una buena vida. Es una vida bien. Sí, una vida bien. Y mi hermana, la más chiquita, la que estoy hablando de Texas era la bebé de 9 meses. Ajá, que vive en Texas. Y la que hablo ahorita, la que dejó mi mamá de 1 año, ella sí vive cerca de mí. Y a veces nos frecuentamos, no mucho, pero sí. Ajá. Pero algunas de mis hermanas antes de que se casaran bien, sí buscaban ese modelo de gente de vida, de drogadicción. De hecho, mi hermana de Texas ahorita batalla en una de eso porque... Yo creo que lo interesante de ver, que seguro a ti no es que te parezca interesante, pero más bien doloroso, ver que sí, en ellos sí se dio, vamos a decir, la causa y efecto como nos dicen que va a suceder. Exactamente, ¿no? Como no lo sucedió en mí. Como en ti no sucedió. Exactamente, Dios tiene otro propósito. En ellos sí se fue. Claro. Así lo que nos dicen, ¿no? En los hombres. Destino, ajá. En los hombres. Que tú pudiste hacer una vida bien, te pudiste casar, tener tus hijos, claro, tener tu familia, en lo que no creciste, que no es lo que tú conocías. Exacto, así es. Ay, es lo bonito, creo yo, cuando uno piensa, ay Dios, o sea, qué bonito que no importa lo que yo esté viviendo ahorita, saber que tú lo puedes reparar. Exactamente. Cristina, muchas gracias por abrirnos tu corazón. Historias como la tuya nos recuerdan que no hay herida tan profunda que Dios no pueda sanar. Exactamente, porque mírenme a mí, aquí estoy. Sí.
Y le doy gracias a Dios y pues gracias Carlos y Alexia por invitarme a pasar a hacer este podcast con ustedes. Hace mucho anhelaba contar mi historia, la verdad. Y anhelo hacer un libro que más adelante estamos planeando con mi esposo y yo, hacer un libro sobre la vida de mi mamá de los Ponquianchis, porque realmente fue una vida muy triste, muy dolorosa, pero pues aquí estamos. Gracias. Gracias. Por ser un testigo extraordinario. Así es. Sí, muchas Porque gracias. verdaderamente eres un testigo extraordinario. Es una historia tan fuerte. Y gracias a ustedes por acompañarnos, escucharnos. por escucharnos y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, sí.